en este momento lo que pasa es que el pico de contagios, en efecto, está alto, sin embargo, la cepa es mucho menos letal que el principio de la pandemia, y eso también lo demuestra la cantidad de personas que están internas en UCIs, en unidades de cuidados intensivos. Esto también tiene que ver con el nivel de vacunación que tenemos. Nosotros los salvadoreños llevamos cerca del 90% de la población en edad de vacunarse, que está ya vacunada con al menos 2 dosis. También luego poner la tercera dosis es muy importante, y con el tema de los niños, niñas y adolescentes, pues ya la mayoría están vacunadas también por prevención. Se han puesto exactamente las mismas vacunas que se ponen en Estados Unidos o en otros países, entonces también tenemos claramente un nivel de inmunidad colectiva al que estamos llegando, y esto tenía que pasar. También es cierto que Omicron se está comportando como una gripe bastante fuerte, pero ya no con los mismos resultados fatales que tuvo COVID en sus inicios. Entonces, veamos cómo se va a comportar también. Esperemos que en unos 2 años ya no sea más que una influenza, ¿no? Exactamente. Comentarle, y aquí tiene que ver con varias cosas que pudiesen hacer los diputados o la Asamblea Legislativa como tal. Usted es la primera vicepresidenta, ¿verdad? Así es. ¿Se ha considerado en algún momento exigir que la gente se vacune? Porque en todo el planeta, y no solo de aquí, existen anti-COVAX, antivacunas, anti de todo. Y estas personas pudiese ser las que están primero en más peligro, pero también las que son mayor factor de contagio para el resto, aunque estemos vacunados, nos va a dar de forma suave. Así es. Es complicado poner un decreto, porque también las vacunas dependen bastante de lo que piense u opine y quiera cada persona. Estamos hablando de algo que va sobre el cuerpo de cada quien, y obviamente tenemos que respetar las libertades individuales por sobre todas las cosas. Sin embargo, en este caso estamos hablando de derechos colectivos, como es la salud, en donde es por responsabilidad social realmente que tenemos todos que vacunarnos. Por eso yo en verdad soy bastante... me gusta bastante llamar a la conciencia de que es necesario vacunarse. Hay demasiados mitos atrás de cada una de las vacunas. Incluso si usted tiene una enfermedad terminal, una enfermedad crónica, puede consultar con su médico. Hay diferentes opciones para ponerse distintos tipos de vacunas. Ya está medianamente aprobado, porque la pandemia tiene 2 años. Entonces, realmente vamos teniendo avances en la ciencia conforme va pasando el tiempo, y con la experiencia de los médicos al poner las medicinas. Entonces sabemos, por ejemplo, que hay algunos pacientes con cáncer que lo mejor es que se pongan la Pfizer, por ejemplo. Hay otros a los que les recomiendan la AstraZeneca, hay otros los que les recomiendan la Moderna, en dependencia del padecimiento de cada quien. Y obviamente la tercera vacuna, incluso, que es una mezcla, como se puso acá, se hizo así porque precisamente cada una de las vacunas está hecha para distintas cepas del virus. Entonces, creo que vale la pena que nos informemos, que leamos todo, pero que también tengamos criterio al elegir la información que vamos a utilizar para nuestro cuidado y para el cuidado de nuestros familiares. Así es. Es una pandemia que al menos el sector médico y el mundo entero y la OMS ha asegurado se va a volver endémica, y vamos a tener que aprender a vivir con ella, tal cual y como que fuera una gripe o influenza. Aquí lo que tiene que pasar, y esto lo han dicho, bueno, la OMS, yo no soy doctora, vengo de familia de médicos, pero no soy doctora. Sin embargo, lo que todos sabemos de epidemiología básica, digamos, es que a todos nos tiene que dar, porque es la única manera de que todos tengamos anticuerpos y el virus disminuya. Y de hecho se ha probado, el hecho de que COVID ha ido pasando, y la tasa de letalidad, de mortalidad, cada vez es más baja en el mundo. O sea, vean Europa en este momento. Hay un pico extremadamente alto de contagio, sin embargo ya no hay un pico alto de mortalidad, y eso es bien importante. O sea, ayer estaba viendo nada más, en Rusia se habían detectado, no sé si 84,000 contagios en un día. Claro, son países enormes, está el invierno, de por sí son temporadas en donde da gripe, ¿no? Como acá en El Salvador, enero, febrero son temporadas, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero son temporadas de alergias, son temporadas de gripes, por los vientos, por el polen, por distintos factores externos, y obviamente eso ha coincidido con la nueva oleada de Omicron en el mundo. No es solo El Salvador, y esto es algo también importante. La mayoría, de hecho, se detectó después de la segunda semana de enero, ¿no? La segunda semana que ya la gente regresó, si viajó, etcétera. O sea, ni siquiera se contagiaron acá.
sino que muchos de ellos se contagiaron fuera o con sus familiares que vinieron fuera a pasar las fiestas con ellos. Sin embargo, es un curso natural de las cosas y así tenemos que vivirlo. Y así vamos a tener que aprender a vivir. Solo para dejar este tema finiquitado que tiene que ver con el COVID y los números que usted mencionaba, estos son los 3 países que tienen más casos de contagio reportados en el mundo entero a este momento y por lo menos reportado hasta las pasadas 24 horas. Estados Unidos, 443,000 nuevos casos en 24 horas, India 285,000, Brasil 199,000. Déjeme preguntarle, ¿en la Asamblea Legislativa hay mucha gente que está con COVID? Claro, como en todos lugares, o sea, no estamos exentos. Mire, y qué bueno que me lo responde abiertamente, porque sí. todo el mundo trata, no, aquí no hay. La verdad es que las calles se ven solas en el país. Ayer justo estábamos hablando de eso, bueno, nosotros tuvimos 32 suplencias ayer. 32. 32. ¿En la plenaria? En la plenaria, precisamente de diputados que están enfermos, que sus equipos estaban enfermos, que nadie sabía que estaban enfermos, y todos nos confiamos en algún punto diciendo, bueno, como es temporada de gripes, entonces no es una gripe, no, es COVID. Entonces, ayer nada más estaban haciendo tamizajes también en la Asamblea Legislativa. Que estuvieron haciendo tamizajes ayer. Estuvimos haciendo tamizajes porque también es importante por lo menos detectar. Sin embargo, cualquier gripe, o sea, como han dado las recomendaciones de parte del Gabinete de Salud, cualquier gripe, lo mejor es que tú lo trates como si tuvieras COVID. Te aísles inmediatamente, no expongas a tu familia, no expongas a tu familia, a tus vecinos y por supuesto no vayas a trabajar, o sea, porque estás exponiendo a toda la oficina. Correcto. Entonces sí yo sé que es un tema complicado porque a veces pensamos, el jefe piensa, no, pero entonces no van a venir a trabajar todos. Sí, mire, pero mejor 3 días sin el personal completo a 21 días con COVID, o que tenga algún tipo o tener muertes dentro del personal. De mortalidad, exacto. Exactamente. Qué bueno, y qué bueno que me lo confirma así abiertamente, porque sí se había mencionado. Tengo conocimiento de algunas otras instituciones del Estado que estarían en una situación similar, pero no puedo decirlo porque no tengo la confirmación de ellos, así como de algunas embajadas que también han reducido el personal y trabajo. Es que mira, al final esto es una ola que está en el país. Las instituciones en el mundo. Pero El Salvador no es ajeno al mundo, así como las instituciones del Estado. Las instituciones privadas no son ajenas a El Salvador. Entonces, si tenemos una cantidad N de contagios, pues obviamente más de una persona dentro de cada institución estará contagiada y esa persona va a contagiar a todos los demás. Lo difícil de esto es que el vector de contagio es el humano, es la persona. Entonces, estamos obligados a vacunarnos, estamos obligados al uso de la mascarilla, estamos obligados todavía a tener el distanciamiento social, es así, es difícil, pero estamos obligados a eso y sobre todo estamos obligados a ser responsables. Entre cualquier contagio, entre cualquier duda, pues llamar al 132, verificar dónde están las cabinas de tamizaje, ir a hacer su tamizaje, si puede hacerse los tamizajes en laboratorio, si esto es más cómodo para usted. Pero también es cierto que no podemos solo pensar que no, que es una gripe, que ya pasó. Muchas personas también me dicen, no, mire, primero Dios, yo no tengo nada. Tiene toda la razón, Dios nos protege, pero también exige que nosotros seamos responsables y hagamos nuestra parte, ¿verdad? Entonces, no pidamos solo protección, hagamos nuestra parte. Yo creo que seguir cumpliendo con las medidas de bioseguridad no le hacen daño a nadie. Muy bien, dejamos el tema del COVID aquí y nos pasamos a los temas un poco más duros. Ayer el Fondo Monetario Internacional ha recomendado, no ha urgido, ha recomendado al país que elimine el Bitcoin como moneda de curso legal después de hacer una revisión de no sé cuántos meses, que incluso el mismo Ministerio de Hacienda, el ministro de Hacienda lo mencionó acá, estaban revisando el artículo 4. Reconoce que ha habido un crecimiento, reconoce un buen manejo de la pandemia, pero dice retire el Bitcoin como moneda de curso legal. El presidente respondió en la noche con un meme, lo podríamos llamar, porque era una especie de caricatura en la que solo se ve, que se lo voy a poner dentro de algún instante, pero no sé si hay alguna posición de la bancada Cian o de usted como vicepresidenta. Yo ayer estuve en plenaria, no le voy a mentir, salimos como a eso de las 9 de la noche de la plenaria, entonces no tuve tiempo de estar revisando las redes sociales para este tema. Sin embargo, no he leído también la recomendación a nivel de detalle, no sé exactamente, más allá de retiren el Bitcoin de moneda de curso legal, no sé cuáles son los detalles de las causas, por qué están haciendo esta recomendación y cuáles son los peligros que ellos pueden determinar como Fondo Monetario Internacional. Lo que sí sé es que obviamente es una decisión que solamente puede tomar el Ejecutivo por
hay una reserva de ley en este aspecto y es una decisión que solamente puede tomar el Ejecutivo, obviamente avalado por la Asamblea Legislativa. Sin embargo, también es cierto de que el mismo Fondo Monetario Internacional no solo reconoce, como usted bien lo decía, los avances en el tema económico, que todos pensábamos en su momento, la proyección era El Salvador va a retroceder 10 años en su crecimiento económico debido a la pandemia, sobre todo porque no somos un país que produzca, sino que somos un país que tiene que importar todo lo que consume, materias primas y demás, y eso hace obviamente que aquí en El Salvador construir o temas tan fáciles y sencillos como la medicina, la comida, etcétera, sean mucho más caros que en la región centroamericana, y eso también tiene que ver con distintos tratados, distintos convenios, contratos, etcétera, que ya heredamos, que no era que los hicimos en este momento, y hay que ir viendo para ajustar, no solo en nivel legal, sino también a nivel de convenios. Entonces, solamente se ha reconocido el hecho de que se ha crecido en un 10%, a pesar de que la proyección era de retroceso de 10 años. Se creció. El mismo Banco Central de Reserva creo que tenía una proyección de aproximadamente 8.20, 9 puntos de crecimiento, 7.20, siendo, digamos, humildes en la proyección para el año pasado en el crecimiento. Aún así se superó la expectativa, y casi siempre lo mejor es superar tu expectativa y no quedarte corto en tu proyección, ¿no? También es cierto que se reconoce, obviamente, que hubo y hay un buen manejo de la pandemia, que los fondos que se destinaron para esto, porque la pandemia no se iba a manejar sin fondos, ¿verdad? Los fondos que se destinaron para esto fueron los adecuados, fue la forma correcta de responder, y el tiempo, sobre todo el tiempo, esto es lo más importante. O sea, usted, si tiene que tomar una decisión urgente, es en este momento ya, no puede irse a dormir y ver qué va a pasar, porque entonces si no, la urgencia, pues ya pasó, ¿verdad? Entonces ha sido bastante buena también el reconocimiento de que se ha tratado bien la pandemia en nuestro país, y eso ha generado el crecimiento económico, la confianza para seguir trabajando acá. Obviamente somos un país que tiene que mejorar en general su política económica, que puede mejorar perfectamente y que debe de atraer más inversión para ser más productivo internamente y menos frágil a la hora de, por ejemplo, lo que, bueno, ustedes estaban hablando en el bloque anterior, precisamente el tema de la inflación, al no tener una moneda propia, al no poderla manejar directamente, pero aunque tuviéramos una moneda propia, como en el caso de Guatemala o de Costa Rica o la región centroamericana, de todas maneras viviríamos una inflación, porque el dólar es el referente en Latinoamérica, ¿no? Es la moneda referente con la que movemos todas las transacciones. El dólar sube, pues obviamente tu moneda local va a sufrir una inflación. Exacto. ¿Qué se puede opinar directamente de la petición principal del Fondo Monetario Internacional? Yo creo que las autoridades competentes, que en este caso es el Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, el Banco Central, el Ministerio de Hacienda, todo el Gabinete Económico, ¿no? El Ministerio de Economía, etcétera. Ellos tendrán que dar las razones por las si toman la recomendación o no toman la recomendación, ¿no? Porque aquí es el presidente Bukele el que tiene que decidir hacia dónde vamos, y con los parámetros adecuados para decir, mire, sí. Insisto, los organismos internacionales en general tienen todo el derecho de hacer las recomendaciones. Sin embargo, nosotros somos un país soberano e independiente que también tiene derecho a tomar sus decisiones. Casi siempre salta esta duda de si tenemos que correr y acatar lo que se nos recomienda porque sí, pero también tenemos que entender de que para ser autónomos tenemos que ser independientes y tomar nuestras propias decisiones. Esto es difícil, incluso en la vida personal es algo difícil. Entonces imagínate en un país que obviamente tus decisiones van a todavía afectar, más complicado. Es mucho más complicado. Ahora, licenciada, en el caso, le quedé de mostrar lo que el presidente había escrito anoche, había publicado, es esto, lo vamos a poner en pantalla en este momento, y esto es lo que dice. I see you, IMF. IMF es el Fondo Monetario Internacional. That's very nice. O sea, podemos entenderlo como, sí te veo o nos vemos. No, más bien, gracias por la recomendación. Así Yo lo creo que entenderíamos. sí, o sea, gracias por la recomendación, vamos a estudiarla, pero insisto, una recomendación
No es obligación. No es algo imperativo, no es algo que tenés que hacer, no es un deber ser. Una recomendación es algo que te dan para que tú tomes en cuenta y evalúes cuáles son las condiciones de cada una de las opciones. Y las opciones son tomarla o no tomarla. No hay un medio ahí. O sea, entonces las opciones son tomarla o no tomarla, o incluso, tal vez sí podría haber un medio, incluso tomarla con reserva, es decir, tomarla en algunos puntos, o no tomarla y hacer algunos ajustes porque tienen razón en las recomendaciones. De nuevo, no he leído a detalle la recomendación, la recomendación del Fondo Monetario. No puedo ahondar en el tema, pero creo que eso es lo que van a terminar haciendo. O sea, el presidente, la verdad es que en ningún momento solo tira las recomendaciones, siempre hay que evaluarlas. Ok. Licenciada, hay compromisos que El Salvador, y creo que no sé si nos habrá oído hablarlos con el doctor Artiga, pero uno de los principales compromisos que tiene el país para cumplir son los famosos 800 millones de dólares que tiene que honrar su deuda el país el próximo 23 de enero, estamos a menos de un año. Y para cumplir con el presupuesto de este año, se habla que la necesidad, el hueco, el hoyo fiscal, podría rondar entre los 1.000 y los 1.200 millones de dólares. Se van a necesitar, bueno, en el presupuesto aparecen 498 o 459, pero algunos señalan que por compromisos de letes, CETES y demás, se llegaría arriba de los 1.000 millones de dólares. ¿De dónde se va a sacar todo este dinero? Yo en este punto, además, estoy en la Comisión de Hacienda, entonces creo que lo más responsable para mí de esta pregunta es responder lo que yo sé de lo que el ministro de Hacienda les ha dicho, nos ha ido a exponer. Más allá de que nos diga o no nos diga, es él, al final, quien dirige la cartera de Estado, que se hace cargo de todos los pagos y de todas o sea, de hacerle frente a todas las deudas que tenemos como Estado. Sí quiero señalar en este punto que, ojo, en el momento que nosotros, que llega el gobierno del presidente Bukele, se tenían más de 19 mil millones de dólares en deuda, por ejemplo, solo para el Fondo Monetario Internacional, y la deuda externa es alta en El Salvador y casi nunca hemos sido capaces como país de honrar al 100% esa deuda. Si se fijan, es algo que siempre se está renegociando y siempre se está renegociando. También el tema de la brecha presupuestaria, esto es algo que ha sucedido siempre. De hecho, la brecha presupuestaria para 2022 es exactamente la misma que se autorizó para 2020 y se autorizó para 2021. Entonces, me extraña bastante que ahora estemos como jalándonos los pelos diciendo de que qué barbaridad, que cuánto endeudamiento y demás, porque al final, al ser El Salvador un país que depende de las economías mundiales, que no genera sus propias materias primas y su propio capital, entonces obviamente es un país que está supeditado a estar pidiendo préstamos. Ahora, también es cierto que con la confianza generada, los organismos internacionales están más a favor de hacernos préstamos a largo plazo y con mejores condiciones. Famosos préstamos blandos. O sea, nosotros con los organismos internacionales realmente tenemos regularmente 20 años de periodo de gracia para iniciar el pago, una tasa del 3% o del 0.1% anual en LIBOR y tal. O sea, son tasas realmente preferenciales para deudas que están etiquetadas completamente para proyectos sociales. Solo el año pasado nosotros aprobamos alrededor de 850 millones de dólares que irán dedicados a salud, educación, para mejora educativa y primera infancia. Estamos hablando de los 600 millones del Banco Mundial y el BID, más los 250 millones para mi nueva escuela. Entonces, realmente es una inversión de 850 millones de dólares, pero es que el país la necesita. Ahora, si es una inversión de 850 millones de dólares que no vamos a ver dentro de 5 años, no vamos a ver las escuelas remodeladas, no vamos a ver el sistema de salud que ha cambiado, no vamos a ver el sistema educativo que ha mejorado, la mejora también en la capacidad de los maestros de hacer su trabajo y en la cantidad de niñas y niños que están estudiando en las escuelas públicas desde primera infancia, porque ojo, hoy por hoy la educación preescolar no es una obligación para el Estado darla, por tanto no es una obligación para los niños tenerla. Sin embargo, estamos trabajando para que esto cambie y podamos absorber a todos estos niños desde el preescolar para que tengan un desarrollo humano integral en toda su vida académica. Entonces, si nosotros en 5 o 10 años no vemos los resultados de esta inversión,
pues obviamente aquí hubo algo y hay corrupción. Si nosotros dentro de 10 años vemos el resultado de esta inversión y vemos a los niños que están desde el preescolar... Se hizo muy bien. Se hizo muy bien. Entonces, ¿cuándo es una inversión? ¿Cuándo es un gasto? Mi punto personal de vista es, si es una inversión que obviamente va a parar a los fines para los que fue solicitada, es una inversión. Si es un dinero que se va a parar a los bolsillos de un expresidente, de un exdiputado o de algún exfuncionario, pues obviamente es un gasto. Okay. Además de un delito. Le hago la pregunta de otra manera. Si la principal fuente de dinero fresco es el Fondo Monetario Internacional y con el Fondo Monetario Internacional no hay acuerdos en este momento y ya no hay negociaciones porque el artículo 4 era lo que se estaba hablando. Posterior a ello parece que no ha habido más encuentro con las autoridades de Hacienda del país. ¿De dónde se pueden obtener los fondos? Eso es lo que estamos trabajando. Por eso también creo que el presidente Bukele y la primera dama han estado en giras internacionales precisamente buscando inversión. Nosotros somos un país que necesita inversión de calidad, que necesita que se vengan que necesita generar confianza en aquellos empresarias que tienen otra visión de trabajo y que pueden generar empleo de calidad, no solamente un subempleo o un empleo precario, como regularmente hemos estado acostumbrados. O sea, necesitamos gente que gane más del salario mínimo, porque de esta manera también se nota más el crecimiento económico, pero como país también tenemos la obligación de ofrecer personal calificado o con la posibilidad de calificarse en un corto tiempo. Entonces, que son dos cosas distintas, pero que al final van a generar un retorno de inversión, ¿no? No solamente para el país en general, sino para las familias, para cada una de las familias. Y eso es quizá lo más importante. O sea, lo que a todos nos interesa en este momento es que cada familia salvadoreña diga, no, mire, yo sí he visto una mejora en mi economía familiar, aunque sea pequeña, pero sí la he visto. Si usted no ve una mejora en su economía familiar, pues obviamente algo está pasando. Y también cuando nosotros no somos los que manejamos los precios a nivel internacional. La gasolina, por ejemplo, es algo que nosotros, el Ministerio de Economía, lo que hace es tratar de aminorar la fluctuación lo más posible, pero tiene un límite de acción. El gas licuado, igual, hace poco nosotros aprobamos una subvención para que se pueda, digamos, minimizar el efecto de la subida del gas licuado en el mundo, no solamente en El Salvador, es que es en el mundo, y al nosotros tener que comprar todo el gas licuado que viene para El Salvador de consumo, pues obviamente nos vemos en una situación de vulnerabilidad. La inversión de calidad es sumamente importante para poder producir nosotros nuestro dinero, y luego yo creo que hay una gran oportunidad en lo que en teoría se está llamando el capitalismo digital, ¿no? A través de las criptomonedas, que todavía estamos en el camino pero aunque a veces se genere mucho pánico a la hora de cuando baja, pero nadie celebra cuando sube. Entonces, en el tema específico de las criptomonedas, Bitcoin, ese es el futuro. Bitcoin va a ir creciendo. Como toda moneda tiene una fluctuación. Lo que pasa es que nosotros pensamos realmente, y yo creo que aquí está la pequeña mentira, ¿no? Aquí está la letra chiquita del contrato. A nosotros nos dijeron, bueno, en 2000 yo era muy joven, entonces no estaba muy enterada del tema, pero cuando entró la reforma monetaria, ¿no? Entró el dólar y nos dijeron, mire, el dólar se va a cerrar en 8.75 colones. Yo entiendo que antes del dólar, y según lo que me han contado, que antes de esta fijación de un precio de 8.75, el dólar obviamente de repente estaba en 9 colones, de repente estaba en 7, de repente estaba en 10, de repente estaba... Y yo sí me acuerdo de la gente que estaba en la calle, en el camino del aeropuerto, por ejemplo, cambiando dólares así con la... Bueno, entonces... Eso es lo que nosotros pensamos. Sin embargo, a mí me gustaría saber, de hecho no tengo el dato, me gustaría saber cuánto vale un colón en este momento. Con respecto al dólar, que es lo mismo que pasó, por ejemplo, en Costa Rica. En Costa Rica hacía unos años que yo estudié por allá, valía $1, eran 500 colones costarricenses. Ahora, o hace poco, eran como 570. Y así. Venezuela es un ejemplo de esto. De la gran defluctuación. De la gran defluctuación. Argentina es un ejemplo de eso. Argentina es un ejemplo de eso. O sea, la gente cuando tiene dinero cambia inmediatamente a dólar para tratar de estabilizar la moneda que tiene. Y están jugando todo el rato porque tú hoy tenés, no sé,
1,000 pesos y de repente mañana te amaneces con 500 realmente, o sea, en cuanto a la fluctuación. Entonces, sí hay, en el mundo las monedas fluctúan. Nosotros pensamos que el dólar se estabilizó, pero no, se estabilizó solamente para un nivel macroeconómico. Pero sí fluctúa menos el dólar que una moneda digital. Por supuesto, pero la moneda digital tú la puedes convertir, o sea, tiene una convertibilidad como la tienen todas las otras monedas. El euro, digamos que es otra moneda con la que yo tiendo a jugar por mi situación familiar. De repente yo me acuerdo, el euro llegó a 1,75 de dólar. En algún momento. En algún momento, o sea, eso era así, o sea, a mí me mandaban un regalo mi mamá y yo tenía $175 en lugar de 100 y era una cosa interesante. Ahora el euro bajó muchísimo después de la crisis de 2008, bajó muchísimo y no se ha logrado estabilizar hasta el 1,50 más o menos que generaba en un momento y ahora anda como entre 1,20, 1,30, 1,35 cuando le va bien. Está mucho más bajo. Está mucho más bajo, pero antes era una moneda que te rendía cambiar. Se tuvo ayer la aprobación de esta ley que condena, castiga, protege a los animales, pero condena y castiga a quienes produzcan maltrato animal. Y es una ley que entrará en vigencia, bueno, dentro de todo el periodo de formación de ley, creo que en el más corto tiempo posible. Sí, al final no recuerdo bien cómo quedó la vacatio, pero creo que van a ser 45 días de vacatio, sí. Bueno, yo creo que esto es bien importante, sobre todo porque somos un país que ha tenido muchos problemas en el cuidado de la vida en general. La violencia social por un momento nos quitó un poco la moral, nos bajó a todos un poco la moral y estábamos viviendo en un país en donde, incluso de chiste, yo no sé si alguna vez lo escuchó, pero la gente decía, aquí la vida vale una cora y no puede ser así, tú no te puedes conformar con que eso sea así, ni siquiera en el imaginario colectivo. Creo que la ley de bienestar animal es una ley que tiene un enfoque biocéntrico de cuidado de la vida en todas sus formas. Eso obviamente incluye a los animales que en su momento, debido a que el Código Civil de 1800 y tanto, veía a los animales como cosas, como bienes. Entonces, y sí, porque un animal dependerá, si no está en estado silvestre, dependerá del cuidado y la responsabilidad de una persona. Por tanto, se consideraban bienes, ¿no? Muebles casi, bienes muebles realmente. Entonces, ayer fue un momento histórico, creo yo, porque aunque muchas personas podrán decir, no, miren, pero lo más importante somos las personas, toda la razón, en ningún momento el reconocimiento de un derecho quita el reconocimiento de otro derecho y sobre todo somos humanos, estamos en sociedad y si no se respeta el derecho a la vida, básicamente ya no tiene sentido todo lo demás, pues. Entonces, creo que es bien importante porque se ha reconocido el hecho de que los animales también son seres vivos y también son seres que tienen derechos y que deben ser cuidados y que esto debe integrarse en el sistema educativo nacional y que el enfoque de cuidado a la vida debe ser a la vida en todas sus formas y no solamente a los seres humanos porque son humanos o al contrario a los perritos porque son perritos o a los gatitos porque son gatitos más que la vida de un niño. Por poner un ejemplo absurdo, pero es lo que escuché ayer, pues entonces yo también digo, bueno, si ahí está el imaginario, pues obviamente por algo será. Muy bien, el maltrato va a ser castigado y naturalmente esto, bueno, la ley fue aprobada anoche, no hemos tenido, al menos yo no he tenido tiempo de verla en detalle, pero conlleva muchas situaciones en las que ya no veremos aquel maltrato, aquella violencia y aquellos actos sanguinarios que se ven de cuando se deja a un perrito encerrado en una casa por semanas hasta que se muera o que se le deja encadenado con cadenas incluso que tienen para causar dolor. Ahora, dentro de todo ello, algunos televidentes preguntan y nos escribe para el caso Marla Boone y nos dice, ¿esto incluirá a los animales que se han dejado abandonados en el zoológico? ¿Usted tiene alguna idea que estén abandonados en el zoológico los animales? No hay animales abandonados en el zoológico hay animales en resguardo. Entonces, muchos de ellos, sí es cierto, no se ha hecho una compra de animales desde hace muchísimos años, muchísimas décadas. Sin embargo, la mayoría de animales que
están en los recintos del Zoológico Nacional son animales que han sido recuperados, o son animales que han sufrido algún tipo de maltrato, son animales que sufrían tráfico, que iban en tráfico, en trayecto por tráfico ilegal de animales. Incluso algunos en circos. Muchos de ellos de circos, sí, en el momento que se aprobó, por ejemplo, la ley de circos sin animales, sí que hubo algunos animales que llegaron al Zoológico Nacional. Incluso, bueno, hace unos meses una boa que tenía una familia que se había escapado y entonces la encontraron en una comunidad y la llevaron al Zoológico Nacional. Ya luego se les informó a la familia que no se les podía regresar porque es ilegal la tenencia de una boa en casa, pero digamos, no hay animales abandonados en el Zoológico Nacional. Yo sé, estoy consciente, fue una de las primeras cosas que se habló al momento incluso de mi llegada al Ministerio de Cultura, que el Zoológico Nacional es, ahora menos, es una institución que había quedado en el total olvido, en donde lastimosamente no se había llevado con responsabilidad el manejo, la gestión, el cuidado de todos estos animales. Sin embargo, eso ha cambiado con el tiempo. La pandemia ayudó muchísimo también, porque tuvimos el tiempo de dedicarnos. Nunca se dejó de trabajar en el Zoológico Nacional, por ejemplo, y siempre tuvimos el cuidado de empezar a hacer todas aquellas cosas que no se habían hecho, cosas tan sencillas pero tan importantes como que cada animal tenga su archivo clínico y sepamos qué tiene, por qué está enfermo, qué tiene, cómo se cuida, qué tratamiento, cuáles son sus dietas especiales, etcétera. Muy bien, no tengo más tiempo, licenciada, creo que tendremos que reprogramar una reunión más para hablar, hay muchos temas que se nos quedan en el tintero, son las 7 de la mañana ya con 57 minutos, quiero agradecerle el tiempo que nos dedicó esta mañana, muy amable. Muchísimas gracias por la invitación, a la orden para venir a visitarle siempre y bueno, sobre todo espero que tengan una bendecida semana y estamos a la orden para contestar sus dudas y para contarles del trabajo legislativo.